Salud. Ese es el espacio radial de la gestión obrera de SECOP y ustedes saben que por un problema técnico, ¿no?, que le pasa a cualquiera, no está saliendo la cortina musical. Nosotros también nos habíamos asustado porque pensamos que estaba cortada, pero no, es un problema técnico que se va a resolver en poco tiempo. Digo, hoy tenemos una mesa bastante nutrida. Está con nosotros, bueno, el compañero Fernando Peña, candidato a la Intendencia por la Unidad Popular, el compañero Carlos Hugo Virola, y el nombre complicado compañero. No es complicado. Igor Alexandro. Acá tenemos dos nombres, estamos hablando recién, que vos, Alexandro puede ser nombre. Vos. Acá tenemos dos tipos de extraños, que es Hugo y Alexandro. Sí. O sea, dos apellidos que podrían ser tranquilamente nombres, ¿no? No solo somos, Igor Alexandro y Carlos Hugo. No solo somos extraños en nuestra forma de pensar, sino también en nuestra forma de llamarnos. Todos con sobrenombre. Vos sos el chino, sí. El Virola, Sí. El gallego. ¿Vos tenés sobrenombre? Y de algún lado me dicen el ruso. ¿Sí? Arrimate. De algún lado me dicen el ruso por el nombre, ¿no? El ruso. Igor es ruso. Claro, sí, Nicolás. Por la asociación me toca el ruso. Claro. Igor el terrible. Sí, Iván era. Iván. Está rompeado. Igor Stravinsky. Ahora sí, emboqué uno. ¿Qué otra cosa? El nombre viene por ahí. El abuelo era músico de Moncada. Arrimate. El nombre viene por Stravinsky. Parece que el abuelo le gustaba mucho la música de Stravinsky. Le decidió que su primer nieto se iba a llamar Igor y acá estoy. No, Igor sabe mucho de esta historia, o sea, de todo lo que estamos hablando. Es un hombre que está enfrentado a esto y un hombre que, aparte que de conocer en profundidad la temática política, Igor es un hombre que es un peleador por lo que es natural, por lo que es lógico además, porque cuando hablamos de ecología y tenemos a alguien que dice ecologistas roñosos, bueno, estamos hablando ni más ni menos que de defender la vida, y quien diga ecologista roñoso quiere decir que tiene un concepto de la defensa de la vida que está totalmente fuera de punto, y eso ni más ni menos lo hizo nuestro expresidente, ¿verdad? Entonces, todas esas luchas que uno viene armando y orquestando, bueno, nos venimos juntando, como dice el dicho, los pájaros se juntan por la tonada. Yo creo que acá, si bien podremos tener alguna tonada un tanto distinta, pero creo que, en definitiva, lo número uno que estamos defendiendo es la defensa de la vida, ¿verdad? Porque no hay sociedad que no se sustente, ni política que se sustente en torno de la muerte, que es lo que estamos viviendo y hacia dónde nos están llevando estas políticas neoliberales, impulsadas por 4 partidos, blancos, colorados, frentistas e independientes, porque no tienen diferencia. Y bueno, y como partido político, como la Unidad Popular, somos los únicos que estamos absolutamente desalineados de esa política, impuestas por el capital financiero internacional. Igor. Eso sí, lo supiste sintetizar de modo muy claro, ¿no? Es decir, a veces no tenemos la claridad conceptual para poder vincular lo que significa la ecología o la defensa de los recursos naturales, y vincularnos no solo a la cuestión del enfrentamiento con la tecnología y con los modelos tecnológicos de explotación de esos recursos, sino con los aspectos políticos que hacen posible la implementación de esos recursos. Entonces, ahí empieza la lectura política que inevitablemente nos lleva al terreno de la confrontación política, porque en definitiva lo que estamos hablando, que de alguna forma mi voluntad es ponerme al hombro el tema del modelo de desarrollo, ¿no? Es decir, cuestionar el modelo de desarrollo implica empezar por los aspectos medioambientales. Es como la parte medular de la cosa. Si todo lo que hablemos, todo lo que podamos suponer en materia de reivindicaciones, de reconstrucción de la sociedad, de distribución justa de la riqueza, todo está basado en que tengamos algo para repartir. Todo está basado en que tengamos un lugar donde vivir, agua que tomar, tierra que plantar. Luego está cómo vamos a administrar esa riqueza bien explotada, porque si no, eso es un cuento que viene después. Pero si no tenés lo básico, que estamos hablando de la pérdida, lo más elemental, ¿no? La base, ¿verdad? La soberanía, la pérdida de la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Este es un poco el cuestionamiento que hoy el modelo de desarrollo nos empuja inevitablemente a tratar de
de discernir, ¿no? Paulatinamente con el tiempo nos han ido cambiando, nos han ido queriendo cambiar algunos conceptos que de alguna forma nos van amaestrando para que los vayamos integrando de modo erróneo, ¿no? Vamos empezando a confundir cada vez más desarrollo con crecimiento. Entonces nos hablan de crecimiento y nos asocian al desarrollo. Y ojo, porque por ejemplo el desarrollo y el crecimiento tienen un punto en el que viajan juntos. Cuando uno está en una situación muy sumergida económicamente, como la que atravesaba el Uruguay hace no mucho tiempo atrás, el crecimiento y el desarrollo son casi como una cosa sola. Entonces es difícil diferenciarlos, porque interactúan de forma muy directa, ¿no? A partir de que se generan recursos y se establecen mejores calidades de vida, automáticamente empiezan a aparecer elementos que significan desarrollo y que se ven con toda claridad. Pero en la evolución de esos estándares, hay un punto en donde hay un economista chileno que se llama Manfred Max Neff, que habla de lo que se llama punto umbral. Él lo llama así. Ese punto umbral es el punto en donde empieza lo que era asociación, crecimiento, desarrollo, con lo que es a partir de ahí desarrollo versus crecimiento. Porque el crecimiento constante... Puede ser un crecimiento empobrecedor, como le llaman también, ¿verdad? Un crecimiento que ralenta y deteriora el desarrollo. Un crecimiento que implica el desvío de enorme cantidad de recursos a sí mismo, a sus propias cuestiones de infraestructura, a sus cuestiones, a quitarle, por ejemplo, recursos a la salud, a la enseñanza, a todos los aspectos que tienen que ver con la vida de la gente, para destinarlos a la construcción o mejora de la infraestructura productiva que tiene que ver con el crecimiento económico. Esto no es un invento, es decir, Magnef define eso del punto umbral con mucha claridad. No quisiera extenderme demasiado en eso, pero esa es la cuestión que tenemos que empezar a discutir en relación a cuál es el modelo que hemos venido construyendo a través de las gestiones de los distintos gobiernos que hemos atravesado durante cientos de años en este país, y particularmente en los últimos periodos de gobierno se ha afianzado contundentemente este modelo de desarrollo, llegando a niveles realmente alarmantes. Alarmante. Bueno, por ahí va lo que voy a querer abordar si se puede. ¿Qué desarrollo y qué crecimiento hay que explicar? Esa es la idea, sí, es abordar un poco el tema y empezar por ahí, Dale, ¿no? explicar, O sea, ¿qué es desarrollo? ¿qué significa? Es decir, este concepto es muy importante diferenciarlo. Como decía, cuando una sociedad se encuentra en un estado de infraconsumo, como el que estaba el Uruguay en el año 2000, con una crisis económica descomunal, con una ausencia de fuente de trabajo, lo que todos vivimos, ¿no? La migración de nuestros profesionales, de nuestros trabajadores, de nuestros jóvenes sin futuro, un país endeudado, los peruanos festejando el haber dejado a todo el Uruguay con el culo para arriba. Todo lo que vivimos, sabemos bien de qué estamos hablando. Salir de ahí, cuando uno está en ese lugar, cualquier migaja es banquete, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué es lo que hacemos todos cuando tenemos atravesamos una crisis en nuestra vida personal? ¿No? Esto me lo decía una amiga por Facebook hace poco, Silvia Terilis, perdón. ¿Qué es lo que hace una persona cuando se queda sin trabajo y bueno, y tiene que darle con a sus hijos? Y bueno, agarra la vajilla de la abuela y la vende, ¿viste? La joya, el anillito del bisabuelo y lo vende, y el relojito y no sé qué, y vende lo que tenga que vender para morfar, para parar la olla. Esto fue un poco lo que hizo el Uruguay, ¿no? Salió a quemar las naves y bueno, y hasta ahí yo te la puedo hasta llevar, porque es lo que hacemos todos. Si vos estás contra las cuerdas, bueno, está, vamos arriba, ya veremos cómo recuperamos las prendas. Pero la cuestión es cuando ya recuperaste las prendas y tenés el tablado medio armadito y bueno, podemos arrancar de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es desarrollo? Eso, arrancar de nuevo. Ya resolvimos lo que había que crecer para poder pensar en desarrollarnos. Entonces el desarrollo es seguridad social, trabajo genuino, fuentes de trabajo estables, con la garantía del Estado para esa fuente de trabajo, políticas económicas en materia de políticas laborales, protectora de la mano de obra nacional, de la industria nacional, de la soberanía nacional. Eso es desarrollo. Y va acompañado del crecimiento económico. Implica crecimiento económico, ganancias para las empresas, distribución de esas ganancias entre la gente que la produce, florecimiento, que trae también, por supuesto, capacidad de consumo, etcétera, etcétera.
Ahora estamos viendo un momento donde parece que lo único que significa desarrollo es tener más plata en el bolsillo. Pareciera que las cosas se han ido manejando de tal manera que hoy nos hablan, por ejemplo, de índices económicos, el engañoso PBI, con el que todo el mundo... Más que engañoso. Más que engañoso, una columna en la que solo se suma y se resta muy poco. Todo se suma, una catástrofe suma en el PBI. A ver si nos entendemos, porque en una catástrofe se activa, qué sé yo, servicios médicos, seguridad, transporte, etcétera. Y bueno, pero resulta que esa catástrofe murieron 40 personas. Y bueno, pero en el PBI es siempre acordate, Igor, que se manejan los promedios, ¿verdad? Claro, pero además, y el promedio no hay cosa más mentirosa que el promedio. Pero en realidad se construye desde la mentira, porque por ejemplo la catástrofe tiene elementos que contablemente van a la columna de la suma. Te estoy hablando de que todo lo que es el movimiento que produce una catástrofe, a pesar de que puede tener la recta también, es increíble que vayan a la suma, ¿no? Y van a favorecer un promedio final que, bueno, hoy nos dicen, por ejemplo, por dar un ejemplo, no quiero divagarme, pero el puerto de Nueva Palmira exporta en términos monetarios el equivalente al puerto de Montevideo. Y el puerto de Nueva Palmira es un puerto mono exportador, digamos, donde se maneja, por supuesto, además en qué marco se maneja, ¿no? Régimen de zona franca, eximidos de impuestos, y básicamente lo que pasa por Palmira es soja y chips de madera. Estamos hablando de los elementos más primarizados de la economía uruguaya. Entonces, y eso hoy es el 50% de la actividad portuaria del país. Entonces, a ver, es ahí cuando yo digo, a ver, miremos el desarrollo de la ciudad, por ejemplo, el desarrollo de la ciudad en la que opera el puerto que genera el 50% de la actividad portuaria del Uruguay. ¿Ustedes han visto desarrollo en Nueva Palmira? No, por el contrario. ¿Han visto pérdida de calidad de vida? Contaminación de la más furibunda tiene hoy. Pérdida de calidad de vida sí, para la población de Palmira. Sí. Eso es crecimiento versus desarrollo. Ejemplos concretos. Entonces, y se van a ver, en tanto seamos capaces de analizarlo, en todos los aspectos del modelo neoliberal que nos están vendiendo. Vamos a ver que, por ejemplo, incluso este procedimiento de tener más dinero, tener más poder adquisitivo, ¿no? Como que también nos han ido cambiando ese concepto. ¿Qué es bienestar y qué es poder adquisitivo? O sea, si el bienestar es poder comprar cosas, y yo llego a entender y a integrar en mi mente que eso es bienestar, me voy a olvidar inevitablemente de lo que es el bienestar en verdad. Y voy a suplantar el concepto de bienestar dentro de mi cabeza por el concepto de tener dinero para poder estar bien, para poder comprar cosas, para poder estar bien. Y voy a depender de tener ese dinero. El bienestar, Igor, que en los últimos años lo que está haciendo, digamos, es deteriorando nuestra calidad de vida, ¿verdad? Ese famoso bienestar. Exactamente. Estamos deteriorando nuestra calidad de vida por ese perseguir ese bienestar, que es mentira. El estado de bienestar es otra cosa, ¿verdad? Ahí está. Bueno, es muy largo y tiene mucha profundidad, no quiero monopolizar. No, pero vamos a seguir. Pero bueno, es para dar un pantallazo un poco de por dónde entrar. ¿Qué tenés un mensaje? Bien, no. Me están explicando nomás que sale bien acá, que yo me rime acá, dice que estaba saliendo bajo. Está ahí como un viste un retumbe. No, pero está saliendo bien, me explican acá. A mí me interesa explicar algunas cuestiones porque se va a interpretar como que hemos dicho alguna mentira en estos últimos años. Sigue habiendo entre 800.000 y 1 millón de uruguayos que están percibiendo 14.000 pesos por mes. Entonces cuando el compañero habla de bienestar, como que puede haber una confusión, ¿verdad? Jamás puede haber bienestar en alguien que gana 14.000 pesos. O sea que hay un sector muy importante de la población que se ha visto perjudicada por esta contienda entre desarrollo y crecimiento. Indefectiblemente el crecimiento le está ganando por goleada al desarrollo. Y en ese marco podemos decir que hay un altísimo porcentaje de la población que es la que directamente sufre las consecuencias. El deterioro de la educación, la salud, la vivienda, ¿verdad? Y el bajo salario es el resultado, la materialización del triunfo del crecimiento sobre el desarrollo. A mí me interesa mucho porque es un tema muy importante que está tocando él, que lo siga desarrollando, porque digo, estamos haciendo escuela en mucha gente. Sí, por se favor. está tomando desde el punto de vista
aparte muy claro, ¿no? Y de esa óptica no había... Escuela en todos, porque acá es muriendo y aprendiendo, y eso es real. Porque a todos nos viene bien el concepto de otro, y claro, de repente clarifica tus ideas. sí, sí, por supuesto. Siempre es así, ¿verdad? Siempre es así. Claro. Entonces, me parece que sería interesante que tomaras el tema, lo retomaras desde el punto de vista justamente de ese vastísimo sector de la población que sufre las consecuencias increíblemente, porque vos lo decís y parece que no, que fuera una contradicción, que en medio de un crecimiento económico se produzca un deterioro del nivel de vida de un altísimo porcentaje de la población. Parece mentira, ¿no? Es que es una condición lógica del modelo neoliberal. O sea, el modelo capitalista neoliberal tiene la lógica más de fierro que se pueda concebir. La mayor ganancia posible en el menor tiempo posible con el menor costo posible. Este triángulo que se forma entre estos tres conceptos es muy riguroso. Usted sabe que el triángulo es la única figura indeformable, ¿no? Vos soldás 3 fierros y se pone el triángulo y no se puede mover eso nunca más. Entonces es una solidez increíble esto. Y claro, cuando se aplica esta lógica, lo primero que se posterga es el desarrollo, porque la gente y el poder adquisitivo de la gente no es más que una consecuencia muchas veces coyuntural, que en este caso creo que el Uruguay se acerca a tiempos bien diferentes a lo que vivió hasta últimamente. Creo que lo que viene por delante me da la impresión a mí, yo soy economista, ¿no? Pero todo me da las señales de que se nos viene en la noche. Desde el punto de vista de esta especie de florecimiento que vivimos, donde lo estamos viendo, la conflictividad laboral, las empresas empiezan, el capitalismo funciona así, hay un punto en donde empieza la escapada, donde es más rentable la especulación que la producción. Lo hemos visto en Europa, o sea, sabemos lo que está pasando, son procesos pendulares y nos agarran bien flojitos además, porque no tenemos mucho tiempo de florecimiento, tenemos poco tiempo de florecimiento económico. Entonces, ¿qué pasa? En esa lógica se sigue sosteniendo aquello de la teoría del derrame, no la teoría de la distribución de la riqueza, no la teoría de la distribución equitativa de la riqueza en relación a la producción. El derrame que no llega nunca. El derrame que no llega nunca, que cuando cae una gotita, que cuando vos no estás muerto de sed, una gotita te salva la vida. ¿Entendés? Digo, entonces, bueno, cayeron una gotita, pasamos de un nivel de desocupación espantoso históricamente, nunca habíamos tenido un nivel de ocupación tan jodido, y pasamos a tener un nivel de ocupación como el que tenemos ahora. Pero si miramos esta masa salarial, que es de la que hablaba Chino en este momento, entre 800.000 y 1 millón de uruguayos, ¿cuántos somos? Somos 3 millones y poco. Y tenemos casi 1/3 del país sumergido en los 15.000 pesitas. La brecha social se ha incrementado. Bueno, mientras tanto, o sea, está claro que la diferencia entre quienes tienen y no tienen se ha agrandado. Totalmente. Pero en el contexto de estos modelos de desarrollo pasan muchas cosas. Esto es un ejemplo clarísimo de desarrollo versus crecimiento, ¿tá? Y sobre todo crecimiento, ¿bajo qué lógica? Porque si además el concepto de crecimiento es bajo una lógica que no es esa lógica de fierro, sino una lógica inclusiva, en donde se piensa el crecimiento a partir se piensa el desarrollo y el crecimiento como un proceso simultáneo, pero ya en el concepto, ya a la hora de diseñar el modelo de desarrollo, se piensa en eso, en que crecimiento y desarrollo coexistan y coactúen y trae como consecuencia el mejoramiento de los estándares de la gente. Pero cuando se piensa en el crecimiento per se, inevitablemente se llega al punto umbral, de que habla Max Neff, y empieza el versus, crecimiento versus desarrollo, en lugar de coaccionar y seguir cooperando. Entonces, hay muchísimas señales de cómo funciona. Nosotros se nos educa, se nos va maestrando para que la competencia es el resorte que alcanza la excelencia. Cuando en realidad en la naturaleza y por todos lados y la propia experiencia empírica de los procesos sociales del hombre demuestran que es la cooperación la que alcanza la experiencia. Que en realidad ahí tenemos otro versus, cooperar versus competir. Son un sinfín de cosas que hacen al modelo de desarrollo y que de alguna forma ni siquiera hemos tenido tiempo, ya no de discutir entre nosotros los uruguayos antes que aprobar y apoyar. Ya ni siquiera de pensarlo.
No tuvimos tiempo ni de reflexionar frente a la propuesta avasallante. Hoy tenemos el 48% del territorio agropecuario del Uruguay en manos de capitales extranjeros. Nunca había pasado. No. Llegamos a un nivel catastrófico de posesión de la soberanía nacional en la tierra en manos de multinacionales. Que es la tierra, Es porque la nuestro soberanía país. nacional en definitiva es el La territorio, soberanía ¿verdad? alimentaria, Claro, la crisis que están pasando con el agua, que nadie le quiere poner el cascabel al gato, pero en realidad ya no hay ninguna duda que es el modelo agroindustrial el que ha traído este desastre en materia de lo que son las cuencas acuíferas. Son un sinfín de cosas que se van dando todas juntas, en donde todo el tiempo se evidencia esta pelea entre el crecimiento bajo esta lógica y el desarrollo imprescindible que buscamos y que de alguna manera queremos todos los uruguayos. Porque yo creo que esto excede la cuestión político-partidaria y mucho más la cuestión electoral. Creo que es una visión lógica de cada persona en esta sociedad tener estándares de vida dignos para sí mismo, para su familia, para las personas, para la gente que quiere, para su núcleo. Tener acceso soberano a los recursos de su propia tierra. Tener acceso a una alimentación sana, a una salud funcional, que de alguna forma atienda a la salud y no esta especie de administración del ente de la salud pública cada vez más impersonal y cada vez más separado del concepto de salud, que está muy vinculado al concepto de bienestar. Entonces, recuperar un poco la claridad en esos lenguajes, ¿no? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bienestar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la construcción de un entorno más saludable? Cuando decimos un entorno más saludable, hablamos de un entorno más justo, de un entorno más adecuado. Es inconcebible una masa de trabajadores ganando 15.000 pesos. ¿A quién le alcanzan 15.000 pesos para poder vivir? Y mucho menos si tiene una familia atrás. El punto es que no es solamente un tema económico y ver de dónde, cómo gestionamos a través de una buena gestión administrativa y cómo gestionamos que esos 15 sean 20 o 25 o 30. ¿Por qué no pensamos más en que el poder adquisitivo de esos 15 sea otra cosa? No pensé que sean 50.000 y 140.000, es que sirvan para algo, ¿no? Y para eso tenemos que repensar la lógica del capitalismo. Es un tema muy medular, implica muchísimas cosas y creo que tiene que ver con modificar muchos aspectos muy esenciales de nuestra propia cabeza, ¿no? De nuestra propia manera de entender las cosas. Sí, lo que nos han enseñado, lo que nos han metido. Y acá estamos, y acá vemos varios que no nos pudieron alinear. Por eso estamos acá. Estamos desalineados. Pero mirá que se suman. Por suerte. Estos son temas que afortunadamente hoy se están conversando por muchos lados. Digo. Sí. Y bueno, hoy tenemos la suerte de poder tener un medio de comunicación para conversarlo. A mí me gustaría mucho que pudiéramos empezar a interactuar con la gente a través de este tipo de discusiones. Pero bueno, es necesario en algún punto tomar la punta del ovillo y empezar a tirar. Y en eso andamos. Socialismo barbarie, decían algunos, ¿no? Hablando de lo que vos estás diciendo. Vos estás diciendo la posibilidad de replantear el capitalismo. Y uno se pregunta, ¿es posible humanizar una bestia que nació bestia y que cada día es más voraz, ¿verdad? Entonces digo, hay sectores de los partidos políticos que plantean el camino es el socialismo o la barbarie no se puede detener. Lo único que puede frenar la voracidad del sistema capitalista es el socialismo, es un sistema diferente que cambie las estructuras políticas, económicas fundamentalmente y sociales para poder sacarse de encima esto. Para pasar en limpio, me parece muy interesante el planteo como lo encaró él. Para pasar en limpio, el crecimiento ha beneficiado al capital privado, ¿verdad? Y esa es la pelea planteada, crecimiento y desarrollo. En realidad, lo único que ha crecido en este país es el Producto Bruto Interno que ha beneficiado al inversor, ¿verdad? Este país, después de la crisis, como bien lo planteaste,
creo que entró en una suerte de suicidio al abrirle las puertas al capital financiero internacional como forma de salvación de la economía uruguaya. Aparte de venderle la joya a la abuela. Sí, sí. En la joya de la abuela con el tiza está... Bueno, ahí ya no te quedaba, hace rato no teníamos la joya de la abuela y ahora ya estamos, ¿viste? Con el tiza ya está la perspectiva del postre. Perdóname la interrupción, Chino, solo agregaría, para no dejarte matiz sin aclarar, seguramente hay una confrontación filosófica y inevitable de idea, de sociedad, cuando uno habla de socialismo versus capitalismo. Pero yo voy a una etapa, si quiere, más primigenia todavía. Para pensar cualquier tipo de sociedad, la que sea, la lógica esta de la mayor ganancia posible, el menor tiempo posible, con el menor costo posible, es absolutamente arbitraria y es completamente antinatural. Es decir, en la naturaleza no hay nada que funcione así. ¿Ah? El crecimiento continuo solo existe, como dice Magnés, solo existe en la mente de los economistas y en el cáncer. No hay crecimiento continuo en nada en el universo entero, nada es continuamente creciente. Entonces, es como una regla antinatural. Y hay un tema que es, podremos construir y podemos debatir sobre qué sociedad construir si tenemos dónde construir. Entonces yo puedo discutir contigo cómo va a ser mi casa y vos me vas a contar cómo va a ser la tuya, pero si ni vos y yo tenemos un terreno para hacer la casa, no vamos a quedar charlando de la casa y soñando con la casa, pero hasta que no tengamos el terreno para hacerla, bueno, se trata de tener el terreno. Antes que nada, antes de discutir modelos, antes de hablar de que seguramente será el momento y habrá que hacerlo, ¿no? Estamos atravesando por instancias que inevitablemente tenemos que hablar de todas esas cosas. Pero primero que nada tenemos que pensar en si tenemos un país para mejorar, para transformar, o no lo tenemos. Está hablando por primera vez ya, detener este proceso de entrega absoluta de la soberanía y la independencia, salvar lo que nos queda para empezar a ver la posibilidad de un cambio. Exactamente. Primero. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Revertir, si no tenemos, revertir. Hay que detener primero. Sí. Después estudiar procesos de crecimiento, no de detención del desarrollo. A ver, voy a tratar de decir un término más biológico, si queremos, ¿no? Si vos qué edad tenés, Chino. 53. ¿Vos qué edad tenés? Y 5. ¿Y vos? 60. Todos los viejos somos, ¿no? 57, creo yo. Hace rato que no crecemos, ¿verdad? No, que no crecemos biológicamente, no crecemos más, es más, venimos decreciendo. Físicamente. Pero ¿alguno de ustedes ha dejado de desarrollarse? No. Bueno, esa es la lógica a la que apelo. Entender que el desarrollo sí es un proceso continuo, permanentemente de transformación, se vincula a los aspectos sociales con la misma lógica, con la misma claridad que nuestra propia biología, y que el crecimiento tiene naturalmente un punto tope en donde ya no solo no es necesario, sino que estorba el desarrollo, ¿no? Tenemos yo sé que esto contra la lógica que hoy los uruguayos estamos manejando es un tema muy urticante, porque sobre todo cuando vos decís tengo una masa de 800.000 a 1 millón de asalariados con 100.000 pesos en el bolsillo, pero no le estoy hablando de esa barra que sin duda precisa primero crecimiento para después pensar en el desarrollo, pero hay que pensarlo de entrada, ya pensar en crecer económicamente con lógica desarrollista, no con lógica capitalista. Este es un tema importante. Claro, y vital, hay una palabra vital, que es el estado de bienestar, que eso es lo que se ha perdido. Que no es el estado de gran poder. Ahí va la bocha. Si yo te digo vos, Igor, a vos, Luis, a vos, Carlos, te digo, mirá, muchacho, vos vas a tener en la puerta un Mercedes-Benz y vas a vivir como un campeón durante 20 años y después vas a morir. Bueno, eso es un futuro posible, ¿verdad? Pues ya vos bueno, eso no es estado de bienestar, se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos el Mercedes en la puerta, nadie nos estamos muriendo. O sea, estamos hablando, pero te quiero decir, haciendo ejemplos burdos y tal vez agarrados de los pelos, pero tiene que ver con ese estado de bienestar. Tenemos que recuperar el estado de bienestar, porque por ahí pasa el asunto. Y luchar contra la mentira que viene de fuera. Por ejemplo, en la tapa de Semana de Noticias dice, el FMI, Fondo Monetario Internacional, destaca los avances de las políticas sociales y la disminución del índice de pobreza en el Uruguay. Esas son las mentiras que vienen de fuera. Que los índices son índices.
Los índices se construyen haciendo promedios, se construyen haciendo números. El promedio es la gran mentira, lo que siempre hablamos acá. Acá somos 4. Yo gano 100.000 pesos. Yo gano 100.000 pesos. Ustedes no ganan nada, ustedes están desocupados. El promedio no da 25.000 pesos por cabeza. Claro. Nosotros, que es lo el que vive comiendo caviar y champán es usted, y usted muerto de hambre. Y es un promedio. Bueno, es la gran mentira. Cuando hablemos en serio, pasa que no tenemos un país en serio. Ahí arranca el asunto. No es un país serio. Es el modelo, por ejemplo, si somos productores de manzana y en esta mesa producimos 4 manzanas, 3 me las quedo yo y una se la tienen que repartir ustedes, el promedio es la mejor distribución. Claro. Una manzana por cabeza. Un país que tiene una manzana por cabeza, pero es espectacular, pero 3 manzanas me las llevo yo. Exacto. Entonces, de eso se trata, ¿no? De repensar el modelo de desarrollo que estamos transitando y ver cómo nos lo van vendiendo como espejitos de colores, ¿no? Así como nosotros vamos atrás de que entonces nos hablan de que, bueno, a ver, venimos por ejemplo estas empresas que llegaron ahora, que están en crisis en la cuenca lechera, estas empresas que vinieron, Ecolat, Gloria, lo que está pasando. O sea, en tanto la cancha se le empieza a apretar un poquito, los primeros que pagan el pato son los trabajadores, y el Estado no ha sabido garantizar no solo las fuentes de trabajo, sino el bienestar de los trabajadores, mucho menos su salario. Bueno, Igor, eso tiene que ver con las condiciones que las empresas, los capitales extranjeros imponen al país para instalarse. Si vos le ponés condiciones al capital extranjero, lo más probable es que termine yéndose para otro lado. No creo. No creo, Chino. Tengo mi diferencia en eso. Te disculpa que te lo diga de esta manera, pero bien. Yo trabajo con una multinacional, ese es mi trabajo. Yo soy maño mercante, soy maquinista, trabajo en las máquinas del banco. Y trabajo con una multinacional que está haciéndole muy bien y que podría perfectamente abordar una carga impositiva sin que eso implicara que le fuera un mal negocio. Esta misma realidad de la empresa para la que yo trabajo, que está accionada impuesta en el marco de los tratados de inversión, etcétera, esta misma realidad involucra muchas otras empresas. Pensemos en las condiciones que se instaló Omnia, UPM, estamos hablando de los capitales que mueven muchísimo dinero, a veces 50% de la actividad portuaria y económica del país que se va a través de Nueva Palmira, estamos hablando de este modelo. Entonces, es un modelo que genera riqueza, sí, sin duda la genera, no la distribuye, genera poca mano de obra, no hay una estructura política que proteja esa mano de obra en realidad, pero si lo ponemos a mirar en términos reales, también es cierto que, bueno, hace 10 años atrás teníamos un índice de desocupación mucho mayor, pero bueno, esa era la parte que teníamos que vender la vajilla de la abuela. Ya está, ya pasó, tenemos otra instancia, tenemos que atravesar otra lógica, tenemos necesariamente que cambiar esa lógica y empezar a decir, bueno, está bien, te llevas la carretilla de guita, pero dejarla, es como empezar a... Una vez escuché decir a alguien que el primer paso no te lleva a ningún lado, pero te saca de donde estás, ¿no? Y esto es un poco lo que pasó en el 2000, ponele. El primer paso te sacó donde estabas. Pero también marcó el primer paso para qué lado rumbeabas. El primer paso no solo te sacó donde estabas, sino que te marcó una dirección. Y el cambiar de dirección es cuestión del segundo paso, del tercero, del cuarto. Y eso no está pasando. Seguimos rumbeando para donde rompió el primer paso y cada vez nos acercamos más a un escenario que, desde el punto de vista de los intereses de la población, es desastroso. Sí. Y esto es importante saberlo. Sí, y se agudiza, ¿verdad? Y se agudiza. Este eslogan del frente, el país no se detiene. Bueno, lo que decimos nosotros acá, hay que detenerlo. Sí, porque va al abismo. Va al abismo. Estamos yendo al abismo. Por supuesto, hay mucha gente que le gusta. No, sigo insistiendo. Nos hemos caracterizado por ser bien vistos por las encuestadoras de riesgo, ¿no? Nos hemos caracterizado por, como decía Carlitos recién, el Fondo Monetario y el Banco Mundial elogian la política económica uruguaya, y es producto de lo mismo, ¿no? De que el capital viene sin ningún tipo de control, nada, ¿no? Viene sin ningún tipo de control. Entonces yo creo que es muy difícil, aunque hay que hacerlo, entrar a poner condiciones, ¿no? Y queda ahí, no es fácil de determinar si realmente se le pone en freno al capital, si realmente ingresaría al país.
Creo que eso es una pulseada que está haciendo el capital financiero internacional con un país como el nuestro, ¿verdad? Por eso digo, el caso de Colat, el caso Fanapel, Urupanel, que son los capitales que se retiran, ¿verdad? Porque en definitiva nunca se sabe exactamente cuál es el motivo por el cual se van. Siempre le terminan echando las culpas a los trabajadores y logran que la población se solidarice con la empresa, cosa terrible. Sí. Me pasó hace 2 días atrás, un compañero vino a visitarnos a la cooperativa, se quedó a comer con nosotros, un compañero que había estado trabajando con nosotros y que ahora vive en Nueva Helvecia, y increíblemente como trabajador responsabiliza a la organización sindical de que se haya retirado el capital, ¿verdad? Pero es lo que pasa en Nueva Helvecia, ¿no? Este sería otro de la otra faceta, ¿no? De lo que logra el capital financiero internacional cuando se instala, ¿no? En un lugar, en una localidad. Pasan a ser como los padres del desarrollo, de la economía y del crecimiento, seguro. Como la Iglesia Católica, más o menos, pasa a ser, ¿no? Lo terminan defendiendo de una forma impresionante. La primera responsabilidad, por supuesto, es el Estado uruguayo, el gobierno. Es el primer responsable de que estas cosas ocurran. Entonces yo me pregunto, digo, un poco para debatir acá, que me parece interesante, ¿será posible, o por qué, mejor dicho, por qué el gobierno uruguayo no le pone freno a, en alguna medida al capital extranjero cuando se instala? ¿Es imposible garantizar a la mano de obra uruguaya cuando se instala el capital extranjero, garantizarle la fuente de trabajo y en caso de que se quiera retirar después de haber obtenido multimillonarias ganancias, ser sancionado económicamente por el Estado como forma de que piense 2 veces retirar el capital y dejar a la gente sin trabajo? ¿Es imposible eso? Claro que no. Claro, Pero un país que sea soberano e independiente. Y que además regule las relaciones entre las empresas y los trabajadores a través de su propia constitución. El caso del TISA es un ejemplo clarísimo de cuáles son las reglas de juego que se nos quieren ir haciendo aceptar. Y el CIADI, acordate del CIADI. No. Bueno, porque ya estamos metidos hasta el... Ya estamos hace rato, pero... Bueno, pero es como una mejora. Esto hay que pelearlo. Lo del CIADI también hay que pelearlo. Bueno, en realidad, por lo que yo entiendo, tendríamos que ver un poco más los aspectos jurídicos, pero está en verdad la situación, es compleja. Yo creo que hay recursos todavía para, digamos, descalificar o desactivar este TISA. Tenemos, pero esto ya Sí, no, porque el TISA está re complicado, pero creo que puede haber una marcha atrás, creo. No, sí, porque jurídicamente hay cosas para que podamos... Permítame que los corte para dale. enderezar, porque uno lo que siente, y termino, lo que siente en la calle, en el trabajador, en el ciudadano, en la población, es, el único camino es este. No, eso es. Entonces, ¿qué te dicen? Si presionás el capital se va y nos quedamos sin trabajo y termina la gente aceptando el discurso del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del gobierno, que el único camino es abrir las puertas sin impuestos en zona franca para que vengan y hagan lo que quieran. La única forma de trabajar. Eso es lo que la gente piensa. La única alternativa. Exacto. Claro, pero es lo que justamente es lo que dijo Igor, es lo que nos fueron metiendo sistemáticamente en el galero. Bueno, pero que entiendan que el capital financiero no es el vaso de agua en el desierto, ¿no? Hay montones de otras alternativas. Ejemplos claros. Si nosotros hacemos un debe y un haber, que lo hemos dicho 1000 millones de veces, lo que ha sido la inversión extranjera que nos ha venido en los últimos años, como fue Montes de Plata, UPM, la soja, todo eso, el balance es negativo, absolutamente negativo. Se ha expulsado del campo miles y miles de productores de alimentos. Bueno, ¿a qué costo? Una empresa sustentable como fue lo anterior, lo agrícola ganadero, alimentación, recursos de agua que quedan, digamos, libres de contaminantes y demás, por empresa de destrucción y de muerte que no pagan impuestos. Bueno, el balance es más que claro. Pero cuidado también, Fernando, en esto, ¿no? Porque decir, a veces, este nivel de amaestramiento al inconsciente colectivo, llega al punto que, por ejemplo, la disyuntiva que acabas de plantear, que vienen que no pagan impuestos, es como si los pagaran
sería de alguna forma más aceptable. No, o sea, lo hemos dicho acá. Es absolutamente aceptable. Lo de la muerte la muerte no se mide. Lo que yo te decía, vivir hasta los 20 años con una gran calidad de vida, pero a los 20 moriste. ¿Pagas impuestos o no los pagas? Exactamente. No, pero digo que por eso la cuestión es el modelo. Cuando el modelo habla de un libre mercado, que ya lo tenemos, y que puede agudizarse, cuando vos hablas de un libre mercado, ya el libre mercado a los pequeños lo destroza. Es que el único que es libre con el libre mercado es el mercado. El único que es libre. Todos los demás actores en el escenario del mercado, que somos nosotros, todos perdemos indefectiblemente la libertad. Inevitablemente. La lógica del libre mercado es eso. O sea, es la libertad del dinero y del capital. Fíjate, ¿no? En los puntos del consenso de Washington, que ellos, la libertad absoluta, pero hay una cláusula que ellos te dicen, que ahí no quieren libertad, ahí te dicen, defiéndanme esto. ¿Cómo? Si es libre, es todo libre. Se estima que si vos tenés un libre mercado y vos entraste e invertiste en algo y perdiste, bueno, perdiste vos, perdió aquel, pierden todo, ¿no? Garantícenme que yo no pierdo. Exactamente, son libres hasta por ahí nomás. Ese es el tenor de los contratos de inversión. Ahí va la bolsa. Y las legislaciones por encima de las constituciones nacionales. Totalmente. O sea, los tribunales que arbitrarán sobre supuestas contiendas jurídicas, laborales o lo que sea, en materia de inversiones para el desarrollo de nuestros beneficiados países, ¿no? Por estos acuerdos, se dirimirán en el ámbito del propio TISA, por ejemplo. Entonces, ahí es la confrontación del modelo. Ahí es donde decimos, bueno, a ver, ni pagando impuestos ni no pagándolos. No se trata de eso solamente. No, estamos hablando de industrias incompatibles para nuestra vida, para nuestro país. Exactamente. Y más un bioma pampa. Estamos hablando de un bioma pampa. Por el otro día me decía un loco, dice, pero Estados Unidos tiene un montón de minas y tiene un montón de esto. Hermano, digo, tiene territorios áridos, tiene desierto y son 50 veces más grandes que nosotros. ¿Te das cuenta? Comparar, porque si, bueno, pero si están tan enfrentados con estos locos tienen esto y aquello, digo, pero mirá los territorios. Lógico, si Uruguay fuera una gran piedra, una gran roca, y bueno, de repente no podríamos tener más nada que nos hagan agujeros por todas partes y se lleven pero nosotros minerales. Podemos tener referencia, hoy el chino decía, pero bueno, a ver, digamos cómo, ¿no? Él proponía, bueno, a ver, y yo creo que uno tiene referencias acá nomás entre los vecinos. Uno ve, por ejemplo, cómo manejados las políticas sobre sus recursos naturales Ecuador, Bolivia, cómo la ha manejado la propia Venezuela. Es decir, más allá que podemos tener, yo ojo, tengo mis matices, no quiero entrar en ese terreno, creo que estamos hablando justamente del Pithecanthropus, de lo que viene después, que es discutir cómo vamos a distribuir, cómo vamos a construir. Pero lo primero es tener dónde construir, ¿no? Es decir, tener el terreno para hacer la casa. Y esto es lo que estamos perdiendo. Claro, nosotros ya tenemos el terreno, lo estamos degradando, lo estamos perdiendo. Tenemos el 48% del territorio agropecuario de Uruguay en manos de multinacionales. Lo estamos perdiendo. Eso es para la soberanía nacional. Recuperar eso y la salud de eso. No solo la soberanía sobre la territorialidad, sino la salud de esa tierra, ¿no? Que es básicamente nuestro país. Entonces, ese entendimiento ese es el cambio del modelo. Cómo Bolivia nacionalizó los hidrocarburos, cómo manejó el tema de los recursos con el agua, cómo impuso, constitucionalizó los derechos de la tierra. O sea, se establecieron dentro de la Constitución boliviana los derechos de la tierra. O sea, la tierra, esto es una innovación en materia jurídica. La tierra como sujeto de derecho, no como objeto de uso. En términos de concepción jurídica, esto es muy crítico. Si se establece un conjunto de derechos para la tierra como sujeto vivo, que sin duda lo es, no hay ninguna duda, biológicamente la tierra es lo más vivo que tenemos, mucho más vivo que nosotros, digamos, desde el punto de vista biológico. Y los derechos que le atañen por tal, ser la suministradora de todo lo que sostiene la vida de los humanos y todas las vidas. Entonces, reconocer ese conjunto de derechos en el marco jurídico establece un cambio completo del paradigma de análisis. Estamos hablando de una cosa completamente diferente. Uruguay está a años luz de poder discutir si los derechos de la tierra, a otra gran discusión, ¿no? La tierra, sujeto de derecho, sujeto de uso. Eso es, en definitiva, el objeto de uso, quiere decir. Esa es, en definitiva, la gran contradicción de este modelo con cualquier modelo de carácter humanista, cualquier modelo recuperacionista. Porque si cuando hablamos de que estamos perdiendo las fuentes de agua potable que abastecen a la mitad de la población. Cuando hablamos que tenemos casi el 50% del territorio nacional agropecuario apto en manos de multinacionales. Cuando hablamos que cuando vemos un conjunto
de capitales internacionales que vienen, invierten en Uruguay y sacan y ganan muchísimo dinero con la protección de la pasta de celulosa, porque ni siquiera hacemos papel. Pasta de celulosa para que ellos hagan el papel allá de sus plantas, donde eso ya no contamina y produce... Nos dejan toda la contaminación. Enorme cantidad de mano de obra, bueno, etcétera. Eso lo hacen ellos, se lo guardan para ellos, pero la parte sucia viene acá, muy poca, bueno, lo hacemos acá, y no pagan impuestos. En el marco de... Se va avanzando en una estructura jurídica y económica que termina ahora con el modelo del TISA, que es una cosa infame, en donde perdemos soberanía sobre nuestra propia jurisdicción nacional. Sí, seguimos perdiendo y ahí eso creo que ya es el final. Entonces creo que ahí tenemos muchísimos elementos en donde se ve claramente la idea de crecimiento versus desarrollo, donde se ve claramente el deterioro de los intereses nacionales en la priorización de los intereses del gran capital internacional, que ya no tiene ni siquiera nación ni bandera. Estamos hablando del nuevo orden mundial. Sí, capitales anacionales, porque ya no hay naciones, hay países transnacionales e internacionales, son globales. Exacto, son globales. Entonces, estamos en ese año en donde algunos países estructuran una defensa en su estructura política y jurídica para hacer frente a esa estructura que se les quiere imponer, que es usurpadora de sus recursos, que es usurpadora de su bienestar y su desarrollo, y interactúa con este modelo, con este cúmulo de capital internacional, porque indefectiblemente tiene que actuar. No hay modo de que Bolivia pueda abstraerse de los capitales mineros o de los capitales petroleros, de la explotación del gas, etcétera. Estamos hablando de sus recursos naturales. Bueno, interactúa, pero protege su soberanía, el bienestar de su gente a través de una estructura política y jurídica que Uruguay no solo no lo hace, sino que favorece la voracidad de estas empresas, dejándonos prácticamente sin defensa. O sea, nosotros como trabajadores, como creadores de la riqueza y como lógicos receptores de esa distribución de esa riqueza, somos las primeras víctimas de esa desprotección ante las que nos deja el Estado. Minimización del Estado. Consenso de Washington. Punto 3 o 4. Del modelo de ahí está. Entonces, por eso la médula de las discusiones, todas las discusiones, antes de empezar a hablar de cuestiones filosóficas, está en la recuperación de un modelo saludable y soberano de desarrollo que implique crecimiento al servicio del desarrollo. Recuperar la soberanía, recuperar la independencia. La pregunta sigue arriba de la mesa. Vos dijiste, hay ejemplos en países vecinos. Los ejemplos de los países vecinos es recuperar la tierra en Bolivia para los bolivianos, el petróleo de Venezuela para los venezolanos. Y nosotros deberíamos hacer un proceso de reforma agraria, recuperar la tierra, ¿no? Recuperación de la tierra y incentivar de parte del Estado a nuestro modelo básico de producción histórico, agrícola y ganadero, ¿verdad? Recuperar, sí, volver. No habría otro camino, ¿verdad? Eso en primera instancia. Pero que no podemos repetir los errores. Si nosotros recuperamos un modelo agrícola y ganadero como el que teníamos, estamos volviendo a transitar un camino de degradación, de depredación de los recursos. Nosotros necesitamos cambiar desde la médula. Nosotros no, todos necesitamos. Porque, a ver, no solo se trata de distribuir mejor la riqueza y crear un ámbito más justo. Se trata de preservar esa riqueza. Necesitamos primero desarrollar políticas para conservar la riqueza. La sustentabilidad es un tema medular en el modelo. Si estamos comiéndonos los intereses vos tenés una cuenta bancaria y todos los meses vas a sacar los intereses y un poquito de capital, no va a demorar mucho que te quedes sin nada. Entonces es lo mismo, no podemos seguir rifando el capital. Hay que cambiar, si volvemos a repetir cómo transitamos hasta aquí, fue a través del modelo agrícola ganadero, fue a través de lo que nos vendieron durante 150 años. Entonces, obviamente no se trata solo de generar una distribución justa de la riqueza, preservar los recursos que establecen esa riqueza para poder repensar el modelo de desarrollo. Inclusive eso te garantiza la propia distribución de la riqueza, ¿sí, no? Por lo menos te garantiza el terreno para hacer la casa. Eso te garantiza el terreno. Después discutimos si lo hacemos a dormitorio, otro dormitorio, si va uno arriba, quién duerme dónde. Esa es la segunda parte. El tema es tener el terreno. Y eso es lo que estamos perdiendo. Esto es se está perdiendo el país lisa y llanamente. La República Oriental del Uruguay le podemos cambiar nombre. Si sigue así. Eso sí. Claro.
No sé, Carlito, porque si no, no habla nada. No, la verdad, estoy aprendiendo. Hoy estoy recibiendo la clase. No, por ejemplo, y hablando de los países de la región, y un modelo, o sea, un país modelo de este, y precursor de este sistema neoliberal fue Chile. Claro. Y a Chile, poca gente sabe, pero también las industrias multinacionales, transnacionales, y llamarle como quiera, le saquearon también su riqueza, que fue el cobre, fue saqueada. Porque resulta que se llevaban en cobre, y estos datos se saben poco si no andas mucho leyendo o hurgando esas cosas, se llevaban una masa que le llaman masa no sé cuánto en términos técnicos, que era ponerle 10 kilos la masa esa. Resulta que 1 kilo era cobre, resulta que los otros 9 eran platino, o sea, le pagaban los 10 kilos de cobre, y resulta que había... El negocio era el otro. El negocio era el otro. ¿Y qué pasaba? Entonces seguro, los chinos dicen, che, vamos a industrializar la cosa acá, claro. Las multinacionales, no, acá no industrializamos nada, claro. Y después veían que salía oro, salía platino, había otro metal, Hay otro, molibdeno, no sé qué otro metal. Hay un vericueto en eso que está gobernando, porque en determinado momento Estados Unidos fijó el precio del cobre en el mercado internacional y se nacionalizaron, antes de la dictadura, las minas de cobre en Chile. Fueron nacionalizadas, pero fueron nacionalizadas cuando en realidad Estados Unidos fijó el precio del mercado del precio internacional del cobre a la baja, como hoy pasa con el petróleo, ¿no? Generando una maniobra en donde eran inviables. Entonces le pasó al Estado una carga después de haberlas explotado durante tantos años. Y vos decís, ¿cómo un país que no tiene cobre puede fijar el precio del cobre en el mercado internacional? Porque no es solo un manejo económico, tiene que haber un apoyo físico para eso. Bueno, se había convertido en el acopiador más grande del mundo de cobre. Entonces el mercado lo fijaba quien más cobre tenía, no por tenerlo naturalmente en su territorio. Tenía el cobre que ya había sacado de Chile. Pero el saqueo venía por otra parte. Sacaban, creo que, mira, no te quiero decir un disparate, si mal no recuerdo, sacaban 9 veces más en los otros materiales que se llevaban, o sea, los otros elementos que se llevaban, que con el cobre. Y eso, los que lo gritaron, le firmaron la partida de función a quienes gritaron eso a nivel político, quedaron fuera del sistema. Digo, yo me acuerdo de chilenos que gritaban eso y realmente ha sido verdad, porque el monstruo financiero le dijo, bueno, esto hay que correrlo. Bueno, hoy le dimos punta. No, todavía quedan algunos minutos. Repito, sería bueno en los minutos que quedan, en los próximos programas, bajar a tierra, porque hay oyentes que no les es fácil digerir tantas cuestiones, ¿verdad? Si no estaríamos hablando para una élite, y es malo, ¿verdad? Sigue siendo la mayor parte de la población los trabajadores, ¿verdad? Y a veces que hay que bajar el nivel para que el trabajador lo comprenda. En definitiva, no hemos dicho otra cosa que las que venimos diciendo a un nivel más alto, ¿verdad? O sea, desde una óptica más arriba, que en definitiva deja claro, para resumir, digo, ¿no? Acá el gran problema, estoy totalmente de acuerdo, hemos entrado en un camino en el que el crecimiento se opone al desarrollo, ¿verdad? Entonces, claro, en el discurso oficialista no podemos negar el crecimiento. Basado en el discurso del crecimiento se ganan voluntades, ¿no? y conciencia. Nunca habíamos crecido como ahora. Sin embargo, hay 1 millón de trabajadores que perciben 15.000 pesos. Bueno, pero por eso te digo, Luis, yo agrego hasta esto, crecimiento empobrecedor. Porque ahí está el gran tema. Tenemos un crecimiento empobrecedor. También podemos manejar índices si queremos, ¿no? Podemos usar el mismo criterio. Si por ejemplo hablemos de índice de educación. Hablemos de índice de educación. O sea, no vamos a hablar de la PISA, por ejemplo, ¿no? Que se ha convertido en una referencia para tirar así arriba de la mesa. El crecimiento económico no se ha visto reflejado en índices educativos en Uruguay, ¿no? Hablemos de, por ejemplo, acceso a la vivienda. Sí, mejoró el acceso a la vivienda, ¿no? Tenemos mucha población con viviendas nuevas que hasta hace poco tiempo no tenía. Por supuesto, estamos hablando de mucha gente con compromisos económicos que dependen de un panorama económico para hacerle frente que los excede cada uno en su realidad personal, ¿no? Y con mucha deuda en ese terreno todavía. Miren, por ejemplo, los cañeros de Artigas. Un ejemplo clarísimo, ¿no? Una lucha que se arrastra por lo menos del año 68 hasta acá,
para mejorar sus condiciones de vida. Pasaron 2 gobiernos del Frente Amplio, una presidencia de ANCAP del hijo del propio Bebé Sendik, y los cañeros Artigas siguen reivindicando las mismas cosas que reivindicaban cuando Bebé dirigió aquel movimiento. Que el padre... A veces entendemos. No quiero adjetivar de modo inadecuado. De verdad estoy con ganas de que levantemos un poquito el lenguaje con el que nos manejamos, pero es incomprensible, ¿no? Es decir, la realidad de los cañeros Artigas hoy, que es una masa de trabajadores sumergidos como pocos en este país históricamente, es la misma. Entonces, pues, es la misma, y en realidad, en relación a la riqueza producida por el mismo ente que ellos, al que ellos abastecen con su trabajo, deberían haber mínimamente mejorado. Sí. Y se han mantenido en la misma situación de estancamiento ahí tenemos un ejemplo claro de que el crecimiento puede ser solo crecimiento, no necesariamente desarrollo. Trabajan directamente vinculados a la cuestión medular de ANCAP con el azúcar en el norte. Pero sus estándares de vida, sus condiciones de trabajo y sus condiciones de vida siguen siendo las mismas que en el año 68. Entonces, ¿de qué sirvió que Valur y que lo total, que no sé qué, en materia de desarrollo de la gente que se vincula directamente con ese aparato productivo? Entonces, ese es el modelo. Ese es el modelo. Manifiesta un modo claro. Entonces, frente a cada cosa, uno puede ir enfrentándose al análisis y descubrir que en realidad siempre el sapo bajo la piedra está en el modelo de desarrollo. Que de alguna forma es algo que nos sobrevuela y que muchas veces nos pasa por arriba del moño. Bueno, en el año 50, en la década entre 50 y el 60, hablando de lo que vos lo ubicás en un solo lugar. No, una mención en el tiempo. Está bien porque queda claro. En la década del 50-60, la masa salarial en relación al Producto Bruto Interno era del 43%. Hoy la masa salarial en relación al Producto Bruto Interno es el 11%. Es el ejemplo. Ganamos menos en realidad. Seguro. O sea, participamos menos de lo que producimos. Claro. Eso se llama plusvalía. Claro. O sea, hay un economista uruguayo, una eminencia que se llamó José Luis Macera. El ingeniero Macera. No, José Luis Macera fue otro bichito. De otra tierra. De otra tierra y otro palo. De otra tierra. No, el ingeniero Macera escribió un librito que se llama ¿Quién vacía el sol de la quincena? Un librito finito, así chiquito, que estaba muy bueno. Ese librito explicaba de qué se trata la plusvalía. Pero bueno, la masa, lo que ganamos hoy, los que tenemos suerte de tener un salario más o menos decoroso, en realidad, ese salario con el poder adquisitivo que tiene, implica una menor participación de la riqueza generada con nuestro trabajo que la que teníamos cuando ganábamos menos. O sea, teníamos menos poder adquisitivo, menos plata en el bolsillo y comprábamos menos cosas, pero participábamos más de la torta. O sea, ese menos significaba más porcentualmente de lo que hacíamos, lo que nosotros producíamos. Y hoy eso se revirtió grotescamente. Eso es el modelo. El modelo establece la distribución de la riqueza. Pero para mí, que por supuesto el tema es medular, antes está en cómo generamos la riqueza. Porque si nosotros generamos la riqueza, no vamos a tener que repartir si lo hacemos, si no empezamos a pensar en el concepto de sustentabilidad, de recuperación de soberanía, de recuperación de la riqueza misma, de modificar nuestra relación con la tierra, de modificar nuestra relación con el agua, de recuperar el concepto de lo sagrado. A este punto lo llevo. Sí, sí, sagrado, por supuesto. ¿Qué es lo sagrado? Así no sea religioso. La idea, sagrado y sacramentado son cosas diferentes. Entonces, el concepto de nación, esa cuestión de poder volver de a poco a entendernos y vernos como un colectivo vinculado a un espacio físico con identidad. Pertenencia. O sea, este proceso de individualización que vemos, todo está vinculado a un modelo de desarrollo, a cómo nos han ido transfiriendo conceptos que son elementales, cómo nos han ido cambiando, bienestar por poder adquisitivo, crecimiento por desarrollo, salud por servicios médicos. Entretenimiento por felicidad, el consumo en el lugar de la felicidad. Es decir, la libertad está en consumir. Vos sos libre cuando consumís. Es muy fuerte. Entonces, como somos nosotros mismos, que además cuando razonamos de nuestra economía en nuestras casas, yo me descubro razonando como si fuera un banquero.
porque de alguna manera, yo me curo mismo visualizando mi economía, mi pequeñísima economía minúscula, y diciendo, bueno, pará, entonces bueno, si compramos $100 hacemos no sé qué, y si no, no sé qué. Es una estupidez. Claro. Aplicando la lógica que justamente tenemos que demoler. Enseñando a no pensar. Ahí tenemos, bueno, la educación al servicio del modelo de desarrollo. Un ejemplo elemental. Cómo en realidad, esa es una cosa, cómo se nos pasó por el moño hablar un poco más de eso. Cómo el aparato educativo se pone al servicio del modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo no desarrolla más que el capital, no desarrolla a la gente, por lo tanto el modelo educativo está al servicio del desarrollo del capital, no del desarrollo de la gente. Entonces, bueno, tenemos carreras cortas, especializaciones, cuestiones de mercado, las materias humanistas, lo que realmente engrandece el pensar del hombre, el pensamiento crítico, la filosofía, lo que en definitiva nos da discernimiento y capacidad de ver lo que este embrutecimiento nos ha ido quitando. Es la capacidad de tener un juicio crítico, y el aparato educativo juega un papel vital en eso. Absoluto. Han jugado muy bien sus cartas, el poder ha hecho lo que tiene que hacer. Sí, ahí tenés muchísimo poder al servicio de todo el manejo de las mentes. No solo tenemos unas malas pruebas PISA, sino que además son unas pruebas que en realidad son para medir cuán bien adaptado está el modelo educativo al modelo productivo. Entonces, es un poco la necesidad de repensarlo todo, sí, para poder... Entonces, bueno, lo que se me dificulta un poquito es un poco encontrar la forma de aterrizar todo este discurso y vincularlo directamente a lo que significan las opciones políticos electorales. ¿Y qué significa el escenario que estamos transitando en este momento? ¿Y por qué es este el escenario en el que inevitablemente tenemos que dirimir estas cosas? Hoy, como están las cosas, las oportunidades son esas. Y los espacios que hay que ir llenando son esos. Entonces, nosotros como sector político necesitamos ir ganando no solo presencia y claridad en el discurso y profundidad en el discurso, para poder empezar a intercambiar desde ese lugar y tratar de aterrizarlo lo más que se pueda para que todos podamos empezar a tener claro de qué va esto, ¿no? Es decir, no se trata solo de ponerte más dinero en el bolsillo y mejorar tu poder adquisitivo. Es imprescindible para vos que tenés 15 lucas. Pero para vos que ganás 30, 40, 50, ya podemos estar hablando de otra manera. Podemos estar pensando en que tus hijos están recibiendo un aparato educativo, que papá, vos si tenés 15 lucas en el bolsillo, tenés que pensar en que tengas 30 para comer todo el mes. Son realidades diferentes. Tenemos que empezar a encontrar los lenguajes para poder ir sacando esta coctelera mareada que nos han metido cada cosa, ir enjuagando todo eso, recuperar claridad de los conceptos y bueno, ir avanzando ese entendimiento a poquito. No, seguro, sí. Estamos en la estratosfera todavía. Es difícil enganchar de afuera. Si no frenamos el ingreso del capital extranjero y las condiciones que se le están dando para gobernar nuestro país, pues gobiernan nuestro país. Sí, gobiernan nuestro país. Ellos gobiernan. Ahí está el tema. Tenemos ¿iba a decir algo? Sí, lo que nos tienen que frenar son las políticas económicas del gobierno. El pueblo, diría yo. Ellos van a querer venir. El pueblo, diría yo, ¿no? El pueblo presionando. El pueblo es el único que puede cambiar la política económica. Está demostrado. En el año 1989, el doctor Luis Alberto Lacalle vino a implantar el modelo neoliberal que venía del menemismo, a vender las empresas públicas. El Frente Amplio y el PCNT, movilizados, lograron frenar eso. Sí, el pueblo. El Frente Amplio no era gobierno. El pueblo es el único que puede frenar esto. Se trata de eso, ¿no? Es el mensaje. Tenemos una central obrera que no hemos hablado hoy, ¿no? Una central obrera funcional a la aplicación de la política económica del gobierno. Es bueno explicarlo porque es una forma de bajar a tierra. Anteayer el ministro de Economía, Danilo Astori, visitó la central con un solo objetivo: explicarle a los dirigentes funcionales que debían ser cautos en el planteo en los próximos consejos de salario. ¿Lo han escuchado? Ya no es la primera vez que un gobernante visita la central obrera. El doctor Vázquez, antes de ser presidente, ya la había visitado, le había explicado
que ya el país no iba a crecer como en los últimos tiempos. Se nos viene la noche, Chino. Seguro, es natural que sí, lo venimos anunciando, lamentablemente, no es que seamos agoreros, pero es una realidad. Y ayer el ministro de Economía, directamente, ¿no? A cara descubierta, el hombre que le pone los techos, como hablábamos el otro día, al aumento salarial, fue a avisar de que deberían ser mesurados, cautos, cuidadosos, responsables, como le gusta decir al Fondo Monetario. Es un país responsable porque no protesta. En materia, porque se vienen los consejos de salario, ¿verdad? Se vienen los consejos de salario. Y bueno, y tenemos una central obrera que esperemos que nos equivoquemos en lo que estamos diciendo. En los próximos rondas de consejo de salario, estamos convencidos de que va a jugar el papel que ha venido jugando, de tapón, papel de tapón, bisagra, ante el reclamo de los trabajadores, las necesidades de los trabajadores. Recién hablamos de 800.000, 1 millón de uruguayos con un salario de 15.000 pesos. Ese millón de uruguayos necesita imperiosamente que la central obrera empuje para romper los techos salariales y poder arrancarle al capital lo que estábamos hablando recién, ¿no? Entonces, decimos, un PIT-CNT al servicio de la aplicación de las políticas económicas del gobierno. ¿Cómo se frena esto? Esto se frena cuando los trabajadores toman conciencia y comienzan a empujar a su dirigente, ¿verdad? No va a haber cosa más repugnante que ver un dirigente que se siente cómodo diciendo el discurso de seamos responsables, no empujemos, no pidamos lo que no se puede cumplir, ¿verdad? Como dijo Richard Ríos, el 1 de mayo. Los buenos trabajadores son los que van todos los días a trabajar, los que no protestan, ¿verdad? Los que se levantan los lunes temprano. Parecía el discurso del empresario, ¿no? Bueno, esos trabajadores son los que tienen que ir cambiando la realidad. Una vez que se educan y entienden. Me parece interesante lo que plantea el compañero. ¿Es posible ponerle condiciones a la inversión? Sí, es posible. Es posible. Ahí está. Porque quería que recalcáramos sobre eso, porque Hoy es imprescindible. más allá de lo imprescindible, la gente cree que no es que no hay posible. camino, que tiene razón en eso, Chino. La gente ha visualizado un camino sin alternativa. Claro. Y esto es lo que estamos haciendo, porque claro, como lo hace una fuerza política a la que confiamos por su discurso y por su historia, damos por sentado, le damos como siempre una carta, todavía cuando digo damos, no estoy personalizando. Estoy hablando del colectivo al que pertenezco, que es la ciudadanía uruguaya. Claro. Le damos una carta de crédito permanentemente, que cada vez se le va haciendo más corta la mano a la gente para dar la carta de crédito. Y creo que en este sentido, en el ámbito sindical, yo tengo mi actividad de mi gremio y tengo también mi termómetro de lo que pasa en el ámbito sindical. Creo que las cosas no son, es decir, si bien es cierto que bueno, el movimiento sindical ha sido funcional o que ha trabajado coordinadamente en las políticas del gobierno y que uno se ha compasado, por decirlo amablemente, se ha compasado las políticas del gobierno con se le ha puesto paños tibios a todo, ¿no? Todo el tiempo, pero bueno, también ha habido algunos momentos en donde haber tenido que apretar todo que se apretaron. Ahora, y bueno, y ahora las cosas se van poniendo blanco sobre negro. Entonces, dentro del movimiento sindical, igual que dentro del resto de la izquierda, del resto del Frente Amplio concretamente, empiezan a haber como matices que se muestran mucho más claramente. Porque hay gente que realmente, bueno, está con ganas de seguir dando carta de crédito y hay gente que dice, bueno, para un poquito, vamos a aflojar. O sea, esto lo estamos viendo todos. En el momento sindical pasa lo mismo. Hay gente que está empezando a ver ciertas cosas cuando vamos a hablar de una masa de trabajadores con un salario de 15.000 pesos, y eso implica casi un tercio de los trabajadores que somos, estamos hablando de algo muy importante. Entonces, este fenómeno se está dando. Ahora, ¿cuál va a ser el reflejo de este fenómeno en el Consejo de Salario? Que trataremos por ver. Igual te digo que lo mismo que te decíamos en un rato acerca de concientizarnos de que es necesario tener un terreno para construir la casa y que lo primero pensar en ese terreno. Cuando los trabajadores pensamos en nuestras fuentes de trabajo, yo por ejemplo, qué sé yo, en determinado momento recuerdo, ¿no? Esto por supuesto no tiene la intención de ser un palo para el Zunca, es una interpretación de la realidad. Pero yo he visto trabajadores de Zunca con camisetas que decían Zunca extractivista, ¿no? Defendiendo la posibilidad de la fuente de trabajo que puede tener la minería. Entonces, en un ejemplo
claro, de que si no estamos Pero- profundizando el análisis del modelo, visualizando la Claro. cobertura de nuestras necesidades a través de la... Bueno, justamente la pero Igor, ejecutar nuestros mirá que yo he hablado con muchos de que también tenían Esa esa, discusión se da, esa camiseta y ya se dieron cuenta que no la tenían que tener entonces, puesta. lo mencioné por eso. Lo mencioné Ese para otro decir que tema, justamente eso. todo ese proceso de contradicciones que se están dando en el inevitable análisis de lo que es el modelo, por eso Claro. he traído la baterista del modelo para conversar de eso, todas esas contradicciones se están viendo hoy cada vez más claras. Entonces hoy... Vos tiro las informaciones políticas. Bueno, ya tenemos en el departamento presentadas la lista nuestra, que es la 101.114, obreros y campesinos, que ya está para imprimir, o sea que es la primera lista, porque somos tan prolijos nosotros que fuimos la primera lista en ser aceptados para la impresión. Después tenemos obrero y campesino, tenemos 101.114, 10, 11, 14, ahí estamos todos los que estamos hoy presentes acá, Luis Riva, Igor Alexandro, Carlos Hugo y Fernando Peña, todos estamos metidos en esa lista. Después tenemos la lista de los jubilados, que es el MODEFU, la lista 3060 o 3060. Tenemos la lista del Partido Humanista, la 1969, y tenemos la lista del 26 de marzo, que corre con el número 326. Esas 4 listas van a acompañar a la Unidad Popular en el departamento de Colonia. En cualquiera de ellas se vota a la Unidad Popular. Terminamos diciendo que hoy se cumplen 13 años del golpe de Estado que se le dio a Hugo Chávez en Venezuela. 13 años se cumplen. Carmona. Carmona era el Estanca. mascarón de proa. Carmona Estanca. El mascarón de proa. Y se está llevando a cabo la cumbre de las Américas, ¿no? Que nosotros tal vez, seguro, deberíamos el lunes decir algo al respecto. Nos vamos, agradecemos la participación y esperemos que venga más seguido el compañero Igor y le da... Claro, él no ha venido estos días, No ha podido, hace tiempo claro, que no ha podido porque él está embarcado. Él trabaja, él no es como nosotros, unos vagos perdidos, él trabaja. Vos, Gallego, vos no trabajarás, no sé, pero yo ahora tengo que salir bajando acá. Yo soy gigolo. Nos vamos, que lucha gana, y que no se muere ya.